Hola a todas y todos. Les habla Dulce María Meneses Ruiz, investigadora del Departamento de Medicina y Salud de la Universidad La Salle, México. Es un honor darles la bienvenida a esta conferencia magistral que forma parte del Seminario Internacional sobre Obesidad y Salud Mental, organizado en el marco del proyecto Cielo Erasmus. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con la participación de la doctora Lilia Pedraza Zamora, de quien me permitiré dar lectura a una breve semblanza. La doctora Pedraza es licenciada en nutrición por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, maestra en ciencias por la Escuela de Salud Pública de México y doctora en epidemiología nutricional por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Estados Unidos. Es investigadora en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública de México, enfocada en la prevención de la malnutrición en todas sus formas, con énfasis en la evaluación de políticas alimentarias como el impuesto a las bebidas azucaradas y el etiquetado frontal de advertencia. Además, es secretaria técnica de la Alianza Global para la Alimentación Saludable de Niñas, Niños y Adolescentes, donde impulsa la abogacía alimentaria y la protección del derecho a la alimentación de las infancias en América Latina y el Caribe. Su conferencia titulada El derecho a dietas saludables y sostenibles, una agenda urgente para la prevención del sobrepeso y la obesidad en la infancia, ofrecerá aportaciones sustantivas para la reflexión y el diálogo en torno al papel estratégico de las dietas saludables y sostenibles en la protección de la salud infantil y del medio ambiente. Agradecemos su disposición para compartir su experiencia y conocimiento con esta audiencia. Sin más preámbulo, es un gusto ceder la palabra a la doctora Lilia Pedraz. Muchas gracias. Hola, buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien, doctora Lilia. Si gustas empezar a compartir pantalla. Justo, y nada más quiero confirmar que ya pueden ver mi pantalla. Sí, ya la podemos ver. Adelante, doctora. Muy bien, pues buenos días, gracias por la invitación. Y yo hoy quiero invitarlos a todos a reflexionar sobre algo que aunque parece obvio, en la práctica seguimos sin garantizar: el derecho de niñas y niños a dietas saludables y sostenibles. Y tenemos que hacerlo desde una urgencia, desde la evidencia, como ya comentaba la ponente anterior, pero también desde la responsabilidad colectiva que tenemos como sociedad. Y mi intención no es solamente hablar de nutrición, porque ya hablamos mucho, sino también sobre derechos, sobre justicia social y sobre el tipo de futuro que estamos construyendo o que le estamos negando a la infancia. Y me refiero tanto a México como a América Latina, como al mundo en general. Entonces, quiero empezar con una pregunta clave que lleva a la reflexión. ¿Realmente pueden las infancias ejercer su derecho a una alimentación saludable si el entorno se los impide? Es decir, si el agua potable no está disponible, si la opción más barata es la ultraprocesada, si la publicidad invade todos los espacios. Entonces, no estamos hablando de elecciones individuales, estamos hablando de entornos y de sistemas que están fallando, porque las niñas y los niños no eligen su entorno alimentario. Entonces, si el derecho depende de elecciones que no pueden hacer, entonces es un derecho que no se está garantizando. En América Latina, la desnutrición, las deficiencias nutricionales y la obesidad infantil coexisten. Lo hacen dentro de los países, dentro de las comunidades y dentro de los hogares mismos. Mientras alrededor de 6 millones de niñas y niños menores de 5 años viven con desnutrición crónica, 4 millones viven con sobrepeso y 21 millones de escolares y 21 millones de adolescentes también viven en esta condición. Es decir, que en nuestra región, aproximadamente 46 millones de niñas, niños y adolescentes viven con sobrepeso y obesidad. Y esta doble carga no es casualidad. Es el resultado de sistemas alimentarios que priorizan en el mercado y las ventas por encima de la salud y el bienestar infantil. Es una consecuencia de decisiones o de omisiones por parte de la política pública, y quienes están pagando ahorita el precio más alto es la niñez y la adolescencia. Resulta para mí fundamental decir claramente que la mala alimentación infantil no es una falla de las familias. Durante décadas,
Hemos puesto mucho enfoque en las familias y principalmente en las madres. Pero cuando una familia quiere alimentar mejor a sus hijas, a sus hijos y no puede, el problema no es la familia, es el entorno. No es falta de interés, no es falta de responsabilidad, no es falta de amor, es vivir en entornos en donde se está normalizando lo no saludable, o más bien ya está normalizado. En donde las bebidas azucaradas, los productos ultraprocesados, y digo claramente productos porque no son alimentos ya, son más accesibles, son más baratos, son más promocionados y están mucho más disponibles que los alimentos naturales y saludables. Se maximiza su consumo y no se prioriza la salud. Y cuando lo más disponible está enfermando, entonces estas enfermedades que se presentan en la niñez son esperables y nos lleva inevitablemente a reflexionar sobre el cumplimiento de los derechos de la niñez. El derecho a la alimentación no es un ideal abstracto. Existe, está reconocido explícitamente en tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, pero también en leyes nacionales. En México y en muchos países de la región se ha establecido este derecho en la Constitución y en leyes específicas. Por ejemplo, en México, además de la Constitución, el derecho a una alimentación saludable está reconocido en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la Ley General de Salud, de Educación y de Alimentación Adecuada y Sostenible. Sin ahondar en detalles en cada una de estas leyes, porque sé que viene una plática al respecto, quiero recalcar que el Estado no solamente reconoce el derecho, sino que está asumiendo la responsabilidad de combatir todas las formas de mala nutrición. Por lo que cuando hablamos de obesidad infantil y sobrepeso, hablamos también del cumplimiento o incumplimiento de este derecho. Y como vemos, el problema no es la ausencia de las leyes, sino que existe una gran distancia entre el marco legal y el día a día de las infancias. Entonces, si el derecho existe, ¿por qué no se está cumpliendo? Porque se enfrentan a barreras profundas a múltiples niveles que la doctora que expuso antes que yo también ya entró a mucha profundidad. Pero en México, ¿cómo lo vemos? Bueno, a nivel estructural, el incumplimiento del derecho a la alimentación está directamente relacionado con barreras que incluyen deficiencias en múltiples sistemas, la pobreza, la inseguridad alimentaria y la falta de acceso a un sistema de cuidado adecuado y respaldado por mecanismos de protección social. Además de que existe una batalla constante entre la regulación pública y el poder comercial de la industria alimentaria, a quien no le conviene que existen estas regulaciones. A nivel comunitario, la carencia de información sobre prácticas alimentarias saludables, prácticas de lactancia materna y alimentación complementaria adecuada, y la exposición a entornos alimentarios no saludables que influyen en las decisiones están agravando la situación. Además, hay que considerar que toda esta exposición está influyendo en los gustos y en las preferencias de los niños, que van a crecer y van a mantener esos gustos y esos hábitos. Y efectivamente, a nivel individual, se presentan barreras que están profundamente determinadas y condicionadas por los niveles anteriores. Sin embargo, es el individuo únicamente el que suele ser señalado por sus decisiones, ¿no? A quien se culpa por la decisión de consumir o no consumir, de bajar o no bajar de peso. Pero una vez más, ¿cómo les podemos exigir que elijan lo saludable cuando lo saludable no está disponible? Y ahora quiero entrar en materia de por qué la realización del derecho a una alimentación adecuada es fundamental para la prevención de la ganancia de peso excesiva, porque cuando el derecho no se cumple, los costos biológicos comienzan desde antes de nacer. Había una pregunta en el chat reciente sobre la otra plática que preguntaba si tenía que ver las condiciones de los padres. Y sí, sí tiene que ver. En México, el 30% de los hombres y el 40% de las mujeres en edad reproductiva tienen obesidad. Y esta condición por sí misma tiene implicaciones en la salud, incluyendo menor fertilidad en los hombres, complicaciones gestacionales y perinatales, mayor riesgo metabólico tanto para la mamá como para el bebé y una probabilidad mayor de obesidad infantil.
Y todo esto puede inducir modificaciones epigenéticas que impactan en la generación actual, pero también en la futura. Es decir, nos estamos diseñando y desde los padres y sus características nos estamos diseñando para ver cómo vamos a enfrentar a nuestro entorno. Y eso puede ser desde una fisiología mucho más riesgosa. Además, encontramos que entonces la obesidad infantil no empieza en la infancia, sino antes, desde la concepción, durante el embarazo y en los primeros años de vida, los primeros días de vida. ¿Qué pasa en estos primeros días y años de vida? En México encontramos que solo el 34% de los menores de 6 años reciben lactancia materna exclusiva, mientras que el 27% reciben ya fórmulas u otros líquidos desde los primeros días de vida. Muchas veces por falta de conocimiento, muchas veces por falta de opciones. Pero todo esto está ocurriendo eh, con una industria que está invirtiendo millones de marketing dirigido a la infancia y a sus padres. Entonces, dentro de este contexto es que los niños están creciendo. Y quiero también recalcar algo y recordar que las fórmulas infantiles son los primeros productos ultraprocesados que se consumen en la vida. Las fórmulas infantiles no se deben de recetar a menos de que realmente se requieran por salud. Entonces, desde el inicio de la concepción y desde el inicio de la vida, estamos expuestos ya a marketing y a ultraprocesados. Hay entornos que no están priorizando la salud de nadie. Ahora, el panorama tampoco es todo gris, todo tan grave, ¿no? México y otros países de la región han demostrado que sí se puede actuar. En México se han implementado estrategias como impuestos, etiquetado frontal de advertencia, y regulación de la publicidad que existe dentro de los empaques que tienen estos etiquetados, además de que recientemente se aplicó la regulación escolar sobre la venta de alimentos y bebidas. Pero si bien son avances importantes, también son insuficientes si no se transforman integralmente estos entornos de los que hemos estado hablando. Y es aquí en donde entra el concepto de sostenibilidad. Porque no podemos nosotros hablar de dietas saludables para la infancia si el sistema que las produce está dañado y está dañando el planeta. La salud infantil y la salud del planeta son dos caras de la misma moneda. Son dos caras del mismo sistema alimentario. Y aquí presento una gráfica en donde se muestra cómo el sistema alimentario abarca una amplia variedad de procesos, de actores, de actividades relacionados con la producción, con el procesamiento, la distribución, la preparación y el consumo y el desperdicio de alimentos, así como los marcos de gobernanza y políticas públicas que los van a dirigir. Pero también los sistemas alimentarios son promotores de los desafíos más urgentes del mundo. Desde las enfermedades crónicas de las que estamos hablando que empiezan en la niñez y se complican en la adultez, al aumento de la desigualdad, hasta el acelerado cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Entonces me permito aquí mostrarles esta gráfica que la pueden encontrar en el reporte de Eat Lancet de 2025 y muestro los 9 límites planetarios que se presentan en este informe. La línea punteada amarilla muestra los umbrales que nos permiten un espacio operativo seguro para sobrevivir como humanidad. Es decir, el espacio en donde nosotros podemos desarrollar, producir, intercambiar y todos vamos a sobrevivir y el mundo va a estar bien. Pasando la línea punteada naranja, estamos en problemas porque ya estamos en alto riesgo de sobrepasar estos límites. Y podemos ver que ya estamos en problemas, porque ya hemos transgredido 5 de los 9 límites planetarios, que incluyen el cambio climático, la introducción de nuevas entidades, reducción de la capa de ozono, incremento en la carga atmosférica de aerosoles, acidificación de los océanos, modificación de flujos bioquímicos, cambio en el agua dulce, cambio en el sistema de tierras, cambio de la integridad de la biosfera. La Comisión de Eat Lancet plantea que impulsar el consumo de dietas saludables, es decir, adherirse a una dieta planetaria saludable y regresar a los límites planetarios, es decir, regresar todo hasta dentro de esta línea punteada amarilla, son agendas que están unidas, no son agendas separadas. ¿Y por qué? ¿Por qué se plantea dentro de este reporte?
porque la producción de alimentos contribuye significativamente a la degradación de los sistemas naturales de la Tierra. Es responsable de casi el 30% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y es uno de los factores más importantes asociados al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad, al cambio en el uso del suelo, al consumo de agua dulce, a la contaminación por nutrientes debido a la agricultura y a la ganadería, y a nuevas entidades introducidas como pesticidas y antibióticos. Entonces, lo que se propone en este informe de Eat-Lancet es que el mundo puede mejorar simultáneamente la salud pública, es decir, estas prevalencias que nosotros veíamos del sobrepeso, la obesidad y de aparte también de desnutrición, me refiero a deficiencias de micronutrimentos, se puede mejorar eso simultáneamente que mejoramos y que restauramos la salud planetaria. Esto como a través de la adopción de una dieta saludable pero sostenible. También es por eso que Eat Lancet introduce el lenguaje de la justicia. Justicia de distribución, justicia de reconocimiento y justicia de representación. La justicia de reconocimiento se refiere a, son reconocidas las identidades, los valores, las culturas y las experiencias del grupo, de todo el grupo de personas. La justicia representativa se refiere a quién tiene voz en los procesos de toma de decisiones, qué se va a cultivar, a dónde se va a exportar, qué se está importando. Y la justicia de distribución, quién recibe qué y qué tan justamente se comparten estos recursos, los riesgos y los beneficios de este tipo de prácticas. Básicamente, con este marco lo que se está planteando es una pregunta clave. ¿Quién decide qué se produce? ¿Cómo? ¿Y para quién se producen estos alimentos? Actualmente, el derecho a la alimentación, a un medio ambiente sano y a un trabajo decente, un salario digno, todos estos relacionados con los sistemas alimentarios no se están cumpliendo, porque casi la mitad de la población mundial se encuentra por debajo de los fundamentos sociales que sustentan el sistema alimentario. Mientras tanto, la responsabilidad de estas transgresiones que les mostré en la otra gráfica no es equitativa. Las dietas del 30% más rico de la población mundial contribuyen a más del 70% de las presiones ambientales derivadas de dichos sistemas, lo cual resalta la gran desigualdad en la distribución de los beneficios y también en la distribución de la carga de los sistemas alimentarios actuales. Es por eso que, a pesar de que existen políticas que ya se implementaron en muchos países en la región, pero también en el mundo, estas tienen que abordar las desigualdades tanto en los beneficios como en las cargas de los sistemas alimentarios actuales, para que realmente puedan garantizar el derecho a la alimentación y el cumplimiento de los otros derechos que están asociados a la alimentación. Como ya mencioné, el derecho a entornos saludables y el de un trabajo decente, así lo considera el informe de Eat Lancet. Cabe recalcar que una dieta saludable y sostenible no es inalcanzable, es flexible, es una dieta basada en alimentos reales, es una dieta culturalmente pertinente y producida de una manera justa. Entonces, una vez más, podemos reflexionar que de qué sirve educar a la gente sobre cómo debe de comer, enfocarnos al nivel individual, exigirle a las madres que sin importar el entorno en donde se están desarrollando sus hijos, tienen que darles una alimentación saludable si no estamos transformando ese entorno. Entonces, educar sin transformar el entorno es realmente injusto. No basta con decir a una familia qué comer si el sistema realmente no se lo está permitiendo. Y es en este contexto en donde surge Alsana, la Alianza Global para la Alimentación Saludable de Niñas, Niños y Adolescentes. Una alianza regional que entiende que el derecho a la alimentación saludable se defiende colectivamente y se defiende desde la infancia. Alsana nace en respuesta a una urgencia regional, el deterioro acelerado de la dieta infantil en América Latina y el Caribe,
y me permito mostrarles dos gráficas. En esta primera les presento información del porcentaje de contribución de productos ultraprocesados al total de energía de las poblaciones de Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú. Y aquí podemos ver cómo estos productos ultraprocesados aportan alrededor y en promedio de un tercio de la energía total de preescolares. Y si lo comparamos con otros grupos de edad, escolares, adolescentes y adultos, es en preescolares en donde más energía contribuyen este tipo de productos. Quiere decir, perdón, que los patrones alimentarios están completamente cambiados en una misma generación. Se puede ver cómo los adultos están consumiendo mucho menos productos ultraprocesados que los más pequeños. Por otro lado, ahora les presento el porcentaje del total de energía que aportan productos saludables en estas mismas poblaciones, incluyendo frutas, verduras y leguminosas. Y vemos que están dramáticamente ausentes en las dietas de la niñez. Estos alimentos saludables son los que la dieta planetaria de Eat Lancet realmente está impulsando. Las frutas y las verduras deberían de ser la mitad de lo que nosotros estamos consumiendo, de lo que los niños y los adolescentes tienen que consumir. Sin embargo, están casi no presentes en su alimentación. Alzana se creó en 2023 y se lanzó durante el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición en Ecuador. Ante este contexto y ante la preocupación de muchos expertos de este deterioro en la dieta que acabo de mostrar. Hoy lo constituyen más de 780 miembros que provienen de la academia, de sociedad civil, de organismos internacionales, profesionales de la salud, pero también familias que están comprometidas con proteger el derecho a una alimentación saludable de niñas, niños y adolescentes en la región. El carácter multisectorial de Alzana es uno de los pilares que le permiten fortalecer la articulación y la acción conjunta que transforman los entornos alimentarios. El propósito y la misión de Alzana es muy clara. Se creó para salvaguardar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una alimentación saludable y sostenible. El trabajo de Alzana se enfoca en generar evidencia, en apoyar a países con asesoría técnica y en fortalecer políticas y programas que mejoren la alimentación infantil. Y la visión de Alzana también es muy clara. Aunque puede ser una meta que pareciera muy lejana, la visión es tener una nueva generación de niñas y niños latinoamericanos que crezcan en entornos saludables con un acceso pleno a dietas nutritivas y saludables. Y para lograrlo, se desarrolló un documento guía que se llama Consenso de Cuenca, puesto que la Alzana se lanzó en el SLAN en Cuenca, Ecuador, en el que se determinaron 10 recomendaciones a seguir para exhortar a gobiernos a establecer acciones y cumplirlas. Aquí les presento las 10 recomendaciones que están plasmadas en el Consenso de Cuenca. No se preocupen porque no me voy a detener con gran detalle en cada uno, pero sí los invito a escanear el QR para que puedan tener acceso al documento completo. Y quiero mencionar que el Consenso de Cuenca es una hoja de ruta basada en evidencia para transformar los sistemas alimentarios, traduciendo la visión de Alzana en acciones concretas desde la primera infancia hasta la regulación de ultraprocesados, pasando por agua potable, escuelas y sistemas de salud. Las recomendaciones incluyen desarrollar y difundir guías alimentarias saludables y sostenibles, específicas para cada país. Muchos países de la región tienen estas guías, cuentan con estas guías y además tienen guías especiales para menores, para la primera infancia o para mujeres embarazadas. También busca garantizar la obligatoriedad de las medidas que se establecen en el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna. Se busca establecer educación nutricional en las escuelas que promuevan la alimentación saludable a todos los niveles del sistema escolar, preservando la cultura culinaria regional y los sistemas naturales del planeta. En Alzana estamos considerando la sostenibilidad de la dieta, pero también estamos considerando la equidad de género. Se busca que esta educación nutricional en las escuelas sea
justa y sea equitativa, que no caigamos en lo que en nuestra región es muy común, las mujeres son las que cocinan, sino que todos estemos comprometidos con el cambio y la transformación del sistema. Se busca transformar entornos saludables para la juventud, promoviendo regulación de productos ultraprocesados, como las que ya les mencioné, impuestos, etiquetado, etcétera, para disminuir el consumo y también garantizar que los programas sociales, por ejemplo, desayunos escolares, compren y distribuyan alimentos saludables, preferiblemente naturales y sin asignar recursos para la infraestructura cuando sea necesario. Quiero detenerme en el tema de programas sociales y de adquisiciones públicas porque en la región tenemos experiencia en donde programas que tenían una buena intención crearon consecuencias que no se vieron venir, ¿no? En donde desayunos escolares enfocados únicamente en proveer calorías, únicamente en proveer energía, generaron un problema de sobrepeso y obesidad en algunas poblaciones infantiles de la región. Entonces, tenemos que asegurarnos que lo que el gobierno está haciendo y el Estado está comprometiéndose con respecto a la dieta infantil, entonces no vaya a generar un problema futuro. Tenemos que comprometernos al acceso a agua potable segura. La realidad es que no podemos exigir a los niños, a las familias que no consuman bebidas azucaradas si el Estado no les está garantizando el acceso a agua potable, si no les está dando atención primaria de nutrición, si no está dando la guía necesaria a los padres de familia sobre cómo deben de ser las prácticas de lactancia materna, sobre cuándo deben de introducir la alimentación complementaria. Y finalmente, Alzana también está enfocado en dos temas clave para el desarrollo de regulaciones, de programas y de políticas. La primera es prevenir el conflicto de interés. Establecer mecanismos de protección para evitar que la industria de alimentos ultraprocesados influya en las políticas y programas de nutrición. Esto es clave, porque estamos acostumbrados a que nuestros conocimientos están completamente moldeados por lo que la industria quiere, porque no sabemos que la industria tiene muchos intereses comerciales y está financiando también áreas de los estados del gobierno, ¿no? En donde si les conviene a ellos que no haya disponibilidad de alimentos naturales, alimentos saludables, no va a haber. Y también se impulsa la investigación en nutrición para generar datos, para monitorear qué es lo que está pasando, para asegurarnos que los programas y las políticas que se están implementando realmente están teniendo las consecuencias favorables que estamos buscando. En Alzana se reconoce que no hay justicia social sin dietas saludables y que no hay sostenibilidad sin proteger a las infancias y que estas agendas entonces son inseparables. Por eso, garantizar dietas saludables y sostenibles para la infancia no es opcional, es una obligación ética, legal y generacional. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Ya tenemos todo el conocimiento, tenemos la evidencia, tenemos la información fisiológica de lo que pasa, por qué se desarrolla el sobrepeso y la obesidad, qué es lo que va a pasar en un futuro si los niños que nacen con bajo peso tienen un aumento rápido de peso, qué va a pasar si las mamás tenían desnutrición cuando estaban embarazadas, cómo se va a modificar la genética cuando los niños van a nacer con un exceso de peso, cuando van a estar expuestos a estos entornos. Tenemos mucha información. También sabemos qué políticas funcionan, qué programas, en qué nos tenemos que enfocar. Sabemos cuáles son los diferentes niveles de la estructura social en donde se tiene que intervenir, pero ¿qué es lo que falta? Necesitamos accionar medidas que fortalezcan las políticas que ya se lograron pasar. Necesitamos mantener una voluntad política sostenida y necesitamos protección frente a la interferencia comercial. Por ejemplo, en México, particularmente, necesitamos leyes con reglamentos. Se logró pasar una ley muy importante, la primera en su historia, muy completa. Sin embargo, todavía no se ha publicado el reglamento que explique cuáles van a ser las consecuencias de no cumplir con esta ley. Si no contamos con reglamentos, entonces no podemos ejercer las leyes. Si no contamos con mecanismos de rendición de cuentas, entonces no podemos exigir
a las diferentes instancias que realmente apliquen estos programas, apliquen estas políticas. Por ejemplo, esta política en México de que no se pueden vender productos ultraprocesados ni bebidas azucaradas, nada, en las escuelas no tiene claro cuál es la instancia que va a hacer y va a ejercer las multas a las escuelas que realmente no cumplan con esta política. Entonces, si no tenemos mecanismos de rendición de cuentas, entonces se atoran todos los esfuerzos que se buscaron, que se hicieron para lograr implementar este tipo de acciones. También necesitamos acción social e incidencia juvenil, y esto es clave. Nosotros no podemos esperar que haya un cambio si la población que está siendo afectada no alza la voz y exige el cambio. La voz infantil y de las adolescencias y las juventudes son claras, tienen que estar en medio de las conversaciones. Y la cuestión aquí no es que no tengan voz, es que tal vez en este momento las infancias y las juventudes no saben que tienen el derecho de exigir estos cambios, estas transformaciones. En Alsana estamos trabajando para capacitar en abogacía y incidencia a jóvenes y que puedan realmente exigir a los estados que transformen el sistema. Los jóvenes están preocupados. Los jóvenes tal vez nosotros lo pensamos desde la investigación y como adultos, y ellos no están preocupados por si van a tener hipertensión cuando tengan 40 años o 50 años. Ellos están preocupados por el cambio climático. Ellos están preocupados por todas las consecuencias planetarias que ya están viviendo, pero no saben a veces que tienen esta capacidad, este derecho de exigir ese cambio. Entonces necesitamos a más jóvenes en la acción juvenil, en acción social, exigiendo estos cambios. Como mencioné, se necesitan mecanismos para combatir interferencia de la industria, y estos mecanismos se necesitan tanto a niveles nacionales como regionales. Se debe de evitar estas puertas giratorias en donde eh, gente involucrada con empresas de la industria alimentaria después es quien toma decisiones a nivel gubernamental y viceversa. Y entonces realmente los intereses de la niñez no se están poniendo realmente como un principio, sino son los intereses comerciales los que están guiando todas las decisiones del gobierno. Y finalmente, necesitamos una transformación de los sistemas, ¿no? Entender que si no actuamos, también es una decisión, que si no exigimos la transformación y no de un solo sistema, si bien yo presenté todas las consecuencias del sistema alimentario, pero también dentro de las barreras estructurales hay muchos sistemas que están todos, que convergen todos y que están determinando el problema del sobrepeso y la obesidad infantil. Entonces, tal vez hablé muy rápido, no lo sé, pero bueno, terminé un poco antes de tiempo contestando a esta pregunta, que es la que usualmente nos hacen. ¿Se puede prevenir el sobrepeso y la obesidad infantil? ¿Podemos hacerlo? Creo que la respuesta es muy clara, sí podemos. Queda claro que tenemos la responsabilidad como académicos que somos de usar la evidencia para incidir y transformar los sistemas alimentarios, de modo que realmente se garanticen las dietas saludables, justas y sostenibles para la infancia. Pero también tenemos una responsabilidad social colectiva de hacerlo. Antes de terminar, nada más también les quiero dejar con esta otra pregunta para abrir la reflexión. No es que no sepamos o que no podamos prevenir el sobrepeso y la obesidad infantil, ya sabemos cómo hacerlo. ¿Cuántas infancias más estamos dispuestos a perder mientras nos decidimos hacerlo? Entonces, eso es todo de mi parte. Muchas gracias, doctora Lilia. Adelante, doctora Berta Fortul. Agradecemos la valiosa presentación y ponencia y cuestionamientos de la doctora Lilia Pedraza en torno al derecho a dietas saludables y sostenibles, una agenda urgente para la prevención del sobrepeso y la obesidad en la infancia. Y daría paso a algunas preguntas. Algunas han sido planteadas en el chat. Y otras que personalmente me hago.
Entonces, por ejemplo, una pregunta que yo me hago es, cuando oigo estos discursos, yo estoy en el campo de la educación de las escuelas, que es otro campo donde la batalla ha sido muy difícil, porque hay muchísima presión en contra, falta de conocimiento, muchas cuestiones. Es si la parte más personal de las mamás y los hijos y todo eso requiere tanto contrapuntearse con la parte más social, o si son batallas ambas que tenemos que dar. Eso sería una primera pregunta. Y otra pregunta que nos hace Álvaro Ursúa, ¿cuál es su opinión técnica respecto de las nuevas guías alimentarias para la población estadounidense lanzadas en enero de este año? Empecemos con esas preguntas y luego vamos pasando a otras más. Claro que Adelante, sí. doctora Lilia. Muchas gracias, ¿verdad? Bueno, voy a empezar con esta última pregunta sobre las nuevas guías alimentarias. Y yo creo que es un maravilloso ejemplo de lo que no debe pasar, ¿no? O sea, creo que es un maravilloso ejemplo del conflicto de interés a la máxima expresión. Lo que sí es que entiendo que está bastante expresado al final todas las diferentes industrias que estuvieron involucradas en el desarrollo de las guías, pero entonces dejan una gran labor a los académicos, a los expertos en nutrición, ¿no? De tener que revisar. Entonces, ¿cuál es el conflicto de interés de quien desarrolló esto al estar, por ejemplo, promoviéndole esa gran cantidad de carne? ¿No? Sabiendo que aparte de todo va en contra de todo lo que se está no sugiriendo, de lo que se está recomendando para la salud planetaria, ¿no? Y bueno, y resulta que entonces es toda la industria cárnica que está involucrada en el desarrollo de estas guías. Y pues sí, o sea, entonces es justo lo que considero es que es un maravilloso ejemplo de lo que no se debe de hacer, ¿no? Realmente yo recomiendo que se vean las guías de Brasil, las guías de Colombia, las mismas guías de México que acabamos de lanzar, que están completamente en línea con la alimentación planetaria, que son sensibles a la cultura de cada uno de estos países, ¿no? Porque todos tenemos también, o sea, nos tiene que gustar lo que comemos y nos tiene que hacer sentido lo que comemos, ¿no? Entonces, yo realmente la guía alimentaria de Estados Unidos, bueno, le reconozco que ya menciona algo de ultraprocesados que habían estado como muy, negados a hacerlo, pero fuera de eso la reconozco como un ejemplo de lo que no se debe de hacer, ¿no? Que también nos sirve tener esos ejemplos negativos. Y con respecto a la parte de las, quisiera que me repitieras o que me cambiaras un poquito la pregunta, la forma en que la expresaste sobre esta relación entre las madres y las escuelas y cómo... No, es entre estas políticas públicas que van Ujú, mucho más allá de lo que las personas acceden, por ejemplo, ¿ok? Toda la parte de la política pública y trabajar en la política pública y todo el trabajo con lo que las madres, en general, o padres, pero bueno, mucho más en nuestra sociedad, madres, pueden acceder y pueden ofrecer a la alimentación de sus ya, hijos y lo que es de veras viable en las escuelas, ¿no? Es decir, creo que ahí hay sí, como tres campos que en general contrapunteamos mucho y yo creo que más bien habría definitivo. que buscar el diálogo mucho más entre esos tres campos. Definitivo, si lo pensamos desde un modelo socioecológico, ¿no? En donde están los diferentes niveles y está el individuo, la familia, la comunidad, la estructura social, las instituciones, ¿no? Y las políticas. Ese es la gran desconexión de la que yo hablaba, ¿no? Las políticas están en este marco tan grande, estamos haciendo estas grandes cosas, pero ¿cómo se traduce eso en el día a día? ¿Cómo va a llegar, la mamá contaba con que le podía dar los 10 pesos al niño para que pudiera comer algo y ya no hay nada, ¿no? Entonces, el gran hueco que hay es por qué nos están ofreciendo alimentos saludables, opciones saludables, porque esos 10 pesos, en lugar de comprar una bebida azucarada y unas papitas, ¿no? O unas galletas, ¿por qué no pueden comprar frutas, verduras o incluso una
preparación en una porción necesaria para un niño, de una preparación normal, ¿no? De comida que comemos diario. ¿Por qué? Porque justo hay esta desconexión en cómo se va a implementar. Suena muy bien aquí en este nivel de la esfera, pero es difícil cómo implementarlo, ¿no? Además de que también se tiene que reconocer que la carga que tienen los profesores es muchísima, ¿no? Entonces, hay un rechazo y se tiene que hacer un trabajo. ¿Por qué? Porque la forma en que ellos lo han recibido, este tipo de políticas, es encima de todo tengo que hacer esto, ¿no? Encima de todo yo también, o sea, tengo que enseñar, aguantar, lidiar con mil cosas y aparte de todo les tengo que enseñar o les tengo que aguantar que no les van a dar las galletas o las papitas, ¿no? Entonces, pues sí debe de haber un acercamiento realmente, ¿no? Y también creo que se tiene que haber muchas campañas de cambio de comportamiento a nivel familiar. Comentaba la doctora que expuso antes que yo que las abuelas tienen mucho que ver, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, ¿no? Las abuelas tienen mucho que ver, la familia tiene mucho que ver. Dale el dinero, es muy común las prácticas aquí en México, dale dinero para que compre algo adentro o afuera de la escuela, pero se refieren a productos ultraprocesados porque ya se nos hizo norma social que eso es lo que se consume, ¿no? Pero eso no pasaba hace 50 años. Entonces se ¿no? tiene que tener este acercamiento con la población para que desde la población, ¿no? Se apropie este cambio, se apropie que el cariño y que la convivencia no tiene que ser desde lo ultraprocesado, ¿no? Y entonces realmente existe el cambio en el tejido social, pero es algo muy complicado y las soluciones tienen que salir también desde lo que le funciona a la población, porque vivimos Ujú. también en una sociedad completamente diferente que hace 50 años, en donde las mamás ya no tienen tiempo, ya muchas trabajan. Hubo una pregunta sobre familias monoparentales. Entonces, todas estas Ujú. consideraciones se tienen que prever y se tienen que aterrizar para que la política realmente pueda ser implementada como queremos, ¿no? Y que tenga estos cambios y que sean justos y equitativos. Gracias. Hay varias preguntas sobre la lactancia, Ujú. sobre la trascendencia de la lactancia, sobre su fomento, sobre lo que el niño bueno, ingiere los primeros años de su vida. No sé si quisieras ahondar algo más sobre la lactancia en las zonas rurales, familias monoparentales, ese tipo de cuestiones. Claro. Bueno, la lactancia materna es todo un gran tema que les puedo decir solamente que sí soy experta, pero porque tengo dos hijas, ¿no? Entonces, no necesariamente yo he hecho programas o proyectos con respecto a la lactancia, pero lo que les puedo decir a nivel nutricional es que es única, ¿no? Es lo mejor que se le puede dar al bebé, pero nos lo han romantizado así como se romantiza el embarazo y se romantizan muchas otras cosas. Lo que hace falta en la salud pública con respecto a la lactancia es hablar claro. Es que las mujeres sepan que es un proceso que no necesariamente va a ser fácil. Hay a quienes sí se les da muy fácil, pero hay quienes no. Pero eso no significa que no se pueda lograr. Solamente que si tú esperas que todo llegue, ahora sí que como película de Disney con princesitas y pajaritos, no va a pasar, ¿no? Tienes que saber que va a doler, que puede doler, ¿no? O que te puedes enfrentar a varias barreras. También es un tema de compañía y de apoyo social, apoyo justo también de la pareja, ¿no? Entonces, la lactancia materna sí se necesita gran equipo para que se logre. Y es por eso que en muchos países, en México no, muy desafortunadamente, pero en muchos países de América Latina, la lactancia materna exclusiva es mayor, también en zonas rurales, porque sigue habiendo esta forma de socializarse, sigue estando ahí la mamá, la abuelita, la suegra, ¿no? Ayudando. Ahorita en nuestra sociedad, en la vida como vivimos nosotros, ya no están estas personas que nos ayudan a explicarnos cómo es que se debe dar la lactancia. Y no nada más esto, tenemos la gran, gigantesca barrera de la mercadotecnia, de la industria, de las fórmulas lácteas, donde desde antes, o sea, apenas tú te acabas de enterar que estás embarazada y ya te está llegando la publicidad de las fórmulas lácteas. Y muchas veces es una publicidad que está disfrazada.
Es una publicidad en donde a lo mejor encuentras en alguna red social un posteo de únete al grupo de apoyo y hablan, ¿no? Es para una mamá que está interesada en la lactancia y al final es un grupo en donde se están vendiendo fórmulas lácteas, en donde tu pediatra te la va a A dar. presentar, ¿no? Te la va a recomendar porque es lo mejor, ¿no? Entonces, no se tiene suficiente apoyo desde la atención primaria, ¿no? Desde las consultoras en lactancia que deberían de existir en todos los hospitales, y no se tiene apoyo tampoco de los mismos doctores. Ahora, el Código Internacional de Sucedáneos de Leche Materna tiene 30 años y sigue sin poder implementarse. Son pocos los países, nada más Panamá y Brasil, es que realmente tienen integradas en su normativa todas las recomendaciones de este código. No lo hemos podido hacer. Y recientemente en la Asamblea Mundial de Salud del año pasado se pasó una resolución sobre el marketing digital de sucedáneos de leche materna, en donde no está permitido, no se debe de hacer esto. Entonces es un es un gran camino el que queda por recorrer. Sin embargo, creo que es importante que todo mundo sepa que sí se debe promover, que las mujeres lo pueden hacer, que tienen que buscar a los expertos que les expliquen cómo se debe hacer y que aparte sí se están implementando algunas de las recomendaciones como son los lactarios y tenemos el derecho como mujeres, ¿no? De tener lactarios en los lugares de trabajo, de tener también espacios específicos, horas específicas para poder sacarse leche si fuera necesario, ¿no? Entonces se está trabajando mucho al respecto, es clave y la lactancia materna exclusiva realmente sí salva vidas y aparte de todo previene el sobrepeso y la obesidad, que es el tema que estamos tocando en este momento. Muchísimas gracias. Y ya nada más para terminar, una última pregunta que hace alguien que está en el campo médico es, ¿se están Ujú. realizando acciones para incluir en el currículum de disciplinas de la salud el tema de la malnutrición con esta visión social y no solo biomédica? Se están realizando, por lo menos aquí en México, hay una iniciativa, hay una estrategia, Vive Saludable, Vive Feliz, ¿no? Que incluye, sí, incluye temas curriculares, ¿no? De que se considere la alimentación en temas mucho más sociales, culturales, ¿no? Pertinentes y no nada más come bien, come frutas y verduras, ¿no? Sin embargo, creo que se están haciendo esfuerzos, no necesariamente ya están explícitos, ¿no? Para que haya una mucho mejor educación nutricional desde el inicio. Eso es algo importante también, que esta educación nutricional tiene que empezar desde las estancias infantiles, ¿no? No podemos esperar como, bueno, a mí me tocó, ¿no? En primaria y estos son los 5 grupos de alimentos y se acabó. No, necesitamos conocer mucho más qué es la nutrición, porque además yo creo que en toda la región de América Latina la alimentación nos une, ¿no? Es algo básico para la estructura familiar y social. Entonces, va más allá únicamente del exceso de calorías, ¿no? Entonces, no estoy segura si hay algo más que se está logrando, pero sé que sí hay planes y definitivamente consideramos que se debe de abordar desde esta perspectiva. Ok, pues muchísimas gracias. Creo todavía hay bastantes preguntas que están presentes en el chat y preguntan si hay alguna red o alguna red social donde se te pueda contactar. Claro, no, les puedo poner aquí, volver a compartir mi pantalla. Tenía ahí mi correo electrónico, pero creo que lo quité muy rápido. Em, o lo puedo poner en el chat, no sé si tengo acceso al chat. En el chat yo creo que Ah, va a ser más buenísimo. fácil y damos Perfecto. paso a la entrega del reconocimiento. Agradecemos a la doctora Lilia Pedraza Zamora el habernos dado esta conferencia, el derecho a dietas saludables y sostenibles, una agenda urgente para la prevención del sobrepeso y la obesidad infantil, que aportó como muchísima luz de por dónde va la política pública y le vamos actuando y avanzando en esta gran cuestión que tiene que ver con política pública.